prender la... Buenos días, profesor. Buenos días, Esteban. Muy bien, encienda su cámara, por favor. Vamos a iniciar tomando lista. Buenos días, profesor. Buenos días, Itan. Ok, atención. Edwin Acosta. Presente. Ayla Augusto. Augusto. Yared Alay. Presente. Anaí Arriaga. Alan Ávila. Presente. Daira Banguera. Presente. Itan Beltrán. Presente. Justin Bernal. Justin Bernal. Presente. Axel Bobadilla. Presente. Emily Cagua. Emily Cagua. Leslie Carreño. Presente. Miguel Carriel. Presente. Michael Chiriboga. Presente. Celina Dávila. Presente. Anthony Estrada. Presente. Listo. Tom Howe. Presente. Listo. Anthony Jiménez. Anthony Jiménez. Mireli Jiménez. Presente. Israel Jiménez. Presente. Damaris Lanis. Presente. Ariana Loaiza. Presente. Justin Maldonado. Presente. Estamos Cristel Mendoza. Presente. Gabriela Miranda. Presente. Itati Miranda. Presente. Ángel Mite. Presente. Grace Montiel. Presente. Tony Ortiz. Presente. Valeria Paredes. Presente. Dailín Parrales. Dailín Parrales. Presente. Ana Paula Ponce. Presente. Nayeli Rivas. Presente. Ani Robles. Presente. María Fernanda Rodríguez. Presente. Esteban Rodríguez. Presente, profesor. Kleiner Sánchez. Angelina Tumbaco. Presente. Abel Villasís. Abel Villasís. Presente, Abel Villasís. Ya, listo. Entonces, faltó Augusto Arriaga y Emily Cagua. Bien, como segundo punto, Profe, ¿me puede poner asistencia? Es que tuve problemas con el Zoom. ¿cuál es su nombre? González. Ya, listo. González. Justin Maldonado está presente. Sí, profe, presente. Ya, nos informan que usted ya puede dar evaluaciones pendientes. Sí. Ya. Le voy a activar de una vez las mías. Bueno, profe. Ya. ¿Cuál le falta dar? ¿La de la quinta unidad? El segundo parcial y este parcial. El tercero.
Ah, o sea, le falta la cuarta y la quinta unidad. Sí, profe. Ya. En este momento ya está activada la de la quinta unidad. Y también la de la cuarta. Vamos a ver si por si acaso, el quimestral. ¿Sí dio examen del primer quimestre? Sí, creo, profe. Vamos a verificar. Sí, parece que sí. Entonces solo le falta dar la evaluación de cuarta y quinta unidad. Ya están habilitadas, hágalas por favor. ¿Las puede hacer ahora o más tarde? Yo estoy Maldonado, ¿las puede hacer ahora o más tarde? Bueno, profe. Bueno, ¿qué? ¿Ahora mismo? Sí, lo voy a hacer ahora mismo. Ya, listo. Me avisa cuando termine para calificar. Ya, profe. Ya, listo. A ver, ingresó Emily Cagua, ¿cierto? ¿O no? Sí, Ah, ya, listo. ¿Quién más ingresó? La niña Gusto ingresó. Presente. Y entonces solo faltó Arriaga y Jiménez Anthony. presente, profesor, aquí estoy. Ah, ya. Listo. Muy bien, estimados jóvenes. El día de hoy prácticamente ya terminamos lo que es la sexta unidad. La próxima semana haremos un breve repaso. Y ya con eso creo que se termina. Porque la siguiente ya son las evaluaciones, los exámenes trimestrales. Ah, ya, eso quería ver. Si les falta entregar tareas, vamos a ver. ¿Será que les falta entregar tareas? Aquí está. Yared Alay, ¿está presente? Alay. Bueno, ya le escribí un mensajito al representante para recordarle. Arriaga no está, ¿no? Arriaga, luego tenemos Axel Bobadilla. A ver, el joven Bobadilla sí está presente, ¿cierto? Presente. Ya, ¿por qué no ha Profe, enviado las tareas? ayer que le envió el mensaje a mi representante, ella me dijo y ya le comenzó a subir. Negativo, todavía le falta la mitad. Ya le voy a hacer ahorita. Pero eso me dijo la semana pasada. Esto ya tenía que estar hecho. Mire, le falta la mitad de las actividades. ¿Qué significa? Esto significa que reprobaría el parcial otra vez. Entonces, por favor, necesito que envíen esas actividades. Bueno, yo no necesito. Ustedes necesitan enviar esas actividades.
Muy bien, luego del joven Axel Bobadilla tenemos bueno, el caso de Ana Paula Ponce, que este está bien complicado. ¿Está en clase Ana Paula Ponce? Sí, Y ahora, Ana Paula, ¿cómo hacemos? A ver, deme usted una solución. de ¿De qué? De las tareas, mire. Mire, Ana Paula, le faltan todas las tareas. A ver, usted deme una solución, Ana Paula. hacerlo. Ya, pero hija, póngase a hacer en este mismo momento y envíelas. Ya, profe. Claro, esto solo depende de usted nomás. Y el joven Villasís, sí está presente el joven Villasís, ¿cierto? Sí lo vi por ahí presente. ¿O ya se nos escapó el joven Villasís? ¿Será que se nos fue? No, ahí está presente. Joven Villasís, le faltan 2 actividades, por favor envíelas. No quiero que repruebe este parcial, ni usted tampoco quiere reprobar, ¿verdad? Pero necesito que envíe esas actividades, porque las notas no aparecen por arte de magia y solitas. Bien, nada más. Entonces, si envían esas actividades, jóvenes, con eso estamos ya listos. Estamos ya del otro lado, como quien dice. Bueno, vamos a ver, estimados jóvenes, el último tema ya de las clases de la 6ª unidad. Este tema está relacionado con algunos hitos históricos de la Iglesia Católica en América Latina. Ustedes saben que América fue no descubierta, fue conquistada, invadida por los europeos, especialmente los portugueses y los españoles mayoritariamente. Entonces, a ver, vamos a preguntarle a Celina Dávila. Celina, ¿sí me escucha? Sí, profesor, dígame. A ver, Celina, los habitantes de América, antes de que lleguen los españoles y portugueses, ¿ya tenían una religión o no? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? A ver. Los habitantes nativos de América, ¿ya tenían una religión antes de la llegada de los españoles? No, ya se vaya, claro. Ya, ya también, ya. Entonces, yo apenas voy a poner que te tengo en tu brazo. No se le escucha, Celina, no se le escucha nada. A Ya, ver, ya. Esteban. Profesor, sí, profesor, sí teníamos otra religión. Antes de la llegada de los españoles. No, hay bastante interferencia y hay bastante ruido, Celina. De pronto por ahí. O escríbale la respuesta. A ver, Esteban, ¿qué dice usted? Ellos tenían una religión, los incas. Claro, todos ellos tenían su propia religión y sus propios dioses. Su propio idioma. También tenían su propio idioma. Entonces, la historia de la Iglesia Católica, la religión cristiana, la religión católica en América Latina, recién comienza con la llegada de los españoles, principalmente. Porque los españoles, así es, Celina, ellos tenían su propia religión.
Porque los españoles trajeron de Europa su religión, su idioma, parte de sus costumbres para implantarlas aquí dentro de América. A ver, Esteban, le pregunto algo. ¿Usted cree que los indígenas abandonaban fácilmente su religión para aceptar la religión de los españoles? No, ¿Y cómo hicieron los españoles para que ellos dejen su religión y acepten la religión de los españoles? los capturaron, los conquistaron, los amenazaron con muerte, mataron a muchos solamente para que sean católicos, Es decir, lo hicieron por la fuerza, ¿verdad? por la fuerza, por violencia. Básicamente fue por la fuerza, por la violencia. Y Esteban, ¿está bien que se haga de esa manera o no? No, Para nada, ¿verdad? Eso no está bien que se haga, pero lamentablemente en las circunstancias históricas a lo largo de la historia siempre se han dado esos casos, siempre. Resulta que el pueblo vencedor impone su religión, su idioma, su moneda, su cultura, sus costumbres, impone todo al pueblo vencido. Esa es la ley de la historia, esa es la ley de la vida. Cuando Estados Unidos derrotó a los alemanes, bueno, no fue Estados Unidos solamente, fue sobre todo Rusia, fue los países aliados, Inglaterra, Estados Unidos también que participó, pero bueno, cuando ese conjunto de países derrotaron a Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, estos países vencedores se impusieron sobre el mundo entero, especialmente lo hizo Estados Unidos. Estados Unidos tenía una gran ventaja y es de que la Segunda Guerra Mundial no se dio en el continente americano, sino que la Segunda Guerra Mundial sucedió en Europa. Por tanto, el país estadounidense estaba completamente a salvo, ileso, no recibió ni una sola bomba ni un solo misil, mientras que los países europeos estaban totalmente destruidos, hechos escombros. Entonces le fue más fácil a Estados Unidos imponerse. Le fue más fácil a Estados Unidos imponerse. Por eso les pregunto, jóvenes, hoy en día, ¿cuál es la moneda que se impone sobre todas las demás monedas? ¿Quién me dice? El dólar. el dólar. El dólar. ¿Y de qué país viene el dólar? De los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América, exacto. Entonces, precisamente, se volvió a cumplir la historia. El país que vence es el país que impone. ¿Qué impone? Impone su moneda. ¿Qué más impone? Impone su creencia. ¿Sí? ¿De qué religión son mayoritariamente en Estados Unidos? Católico. No, negativo. Creo que la mayoría son ateos, ¿no? La mayoría son, no, tampoco. En Estados Unidos la mayoría sí son creyentes. Pero ustedes van a decir, ¿creyentes en qué? Pues creyentes en un montón de religiones. Entonces, desde que ganó Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a difundir muchísimo más las diferentes religiones y creencias que hay en Estados Unidos. Entre ellos, por ejemplo, las iglesias pentecostales, que tienen parte de cristianas, ¿no? Y parte del protestantismo que vino de Europa, del luteranismo, del anglicanismo, etc. Luego, pues con eso se expandió la moneda de Estados Unidos y las diferentes creencias de Estados Unidos. Por ejemplo, miren esto de aquí, en cuanto a los testigos de Jehová, por ejemplo. Los testigos de Jehová nacieron en Estados Unidos. Sí, los testigos de Jehová nacieron en ese país. Mire, su sede principal la tenían aquí en Warwick, en Nueva York. ¿Sí? Su entidad jurídica es la Watchtower Bible y la Tract Society of Pennsylvania.
Bueno, entonces ellos nacieron también en Estados Unidos y desde ahí se comenzaron a expandir por todo el mundo, a través de sus revistas, a través de sus misioneros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es así como han funcionado las religiones. Siempre las religiones del país vencedor se imponen y se difunden sobre los países vencidos, sobre los países más débiles. Hoy en día han cambiado los métodos. En la mayoría de religiones, al menos las religiones occidentales, el método de conseguir más seguidores ha cambiado. Ya no lo hacen como en la antigüedad, que los obligaban, que los amenazaban a que se conviertan de religión. Hoy en día tratan de hacerlo a través de la palabra, a través del debate, de la argumentación, a través de la predicación. Así tratan de hacerlo hoy en día. Pero a la final, pues, el objetivo es el mismo, conseguir más feligreses para esa religión. Entonces, en tiempos de la colonia, cuando recién llegaron los españoles aquí a América, sucedió lo mismo. Los indios, los indígenas nativos americanos, ellos ya tenían su propia religión. Ellos ya tenían. Pero ¿qué pasó? Que los españoles, al ser el pueblo más fuerte, el imperio más fuerte, se impusieron sobre los indígenas. Les impusieron sus leyes, sus normas, su religión, su costumbre, su idioma, su folclore y todo. Lamentablemente lo hicieron por la fuerza. Entonces, pero bueno, eso es parte de la historia, así sucedió. Entonces, la Iglesia Católica en América Latina comenzó con la conquista española. Pero mientras acá estaban conquistando e invadiendo el continente americano, en Europa sucedió algo que se llama la Reforma Protestante. Ustedes van a decir, ¿qué es la Reforma Protestante? Porque después de esa reforma se dio la Contrarreforma Católica. La Reforma Protestante es el acontecimiento donde un sacerdote católico llamado Martín Lutero, que pertenecía a la Orden de San Agustín, no estaba de acuerdo con algunas decisiones que había tomado el Papa. Entre esas decisiones, el Papa había tomado la decisión de vender las indulgencias. Una indulgencia es el perdón de los pecados. Y como en ese tiempo se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, resulta que necesitaban mucho dinero para construirla, porque la Basílica de San Pedro es la más grande del mundo. Y tiene obras de arte de los mejores escultores y pintores de todos los tiempos, de toda la historia. La Basílica de San Pedro fue decorada, ornamentada por Miguel Ángel, por Bernini y por los mejores artistas que han habido en la historia del mundo. Entonces era una obra de arte carísima. Y para obtener más recursos, más dinero, el Papa dijo, vamos a vender las indulgencias. ¿Y en qué consistían las indulgencias? La indulgencia era ofrecer el perdón de los pecados a cambio de una donación económica. Entonces, pues eso le permitía generar más ingresos para seguir reconstruyendo la Basílica de San Pedro. Pero por otro lado, esa acción despertó la inconformidad de Martín Lutero. Que dijeron, no, pero ¿cómo puede ser? A ver, le pregunto a María Fernanda Rodríguez. ¿Sí me escucha María Fernanda? Sí, profesor. A ver, dígame, estaría bien que se cobre para recibir el perdón de los pecados, sí o no? ¿Y por qué? ¿Me podría repetir vuelta la pregunta? Es que tengo un poco lento el internet. Si usted considera que estaría bien cobrar dinero para recibir el perdón de los pecados. No, no está bien eso. Claro que no, ¿verdad? Porque el perdón de Dios no se lo vende. El perdón de Dios y el amor de Dios, Dios lo da gratuitamente a todas las personas. Entonces, ese fue el punto donde Martín Lutero no estaba de acuerdo con el Papa y Martín Lutero, un sacerdote católico religioso, se rebeló en contra del Papa de Roma. Y ahí es ¿de dónde era Martín Lutero? Martín Lutero era de Alemania.
Y ahí es donde Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica de Roma. Y gran parte de los principados alemanes dejaron la religión católica y ellos organizaron otra religión, la religión luterana, que tiene muchos elementos parecidos al cristianismo, excepto la obediencia al Papa de Roma. Entonces, al ver esa situación de rebeldía con la Reforma Protestante, la Iglesia Católica dice, pero no nos vamos a quedar así. Estas situaciones nos han hecho darnos cuenta de cuáles son las cosas malas que estamos haciendo. Así que vamos a corregir esos errores y vamos a mejorar. Y ahí es donde ellos deciden hacer la contrarreforma, especialmente con San Pío V y San Gregorio XIII a la cabeza. En ese tiempo se da el Concilio de Trento, donde se perfeccionan y se precisan muchos puntos sobre la teología católica, especialmente sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía y muchos otros temas. Las nuevas órdenes religiosas aparecieron en la Iglesia Católica, por ejemplo, los capuchinos, jesuitas, bizantinos, las hermanas de la caridad, las ursulinas, las redentoristas, etc. Todas estas son comunidades religiosas, así como la Congregación Dominicas de Nazaret. Ya, son congregaciones religiosas. En ese tiempo surgió San Ignacio de Loyola, uno de los grandes civilizadores, misioneros civilizadores que ha tenido la Iglesia Católica, que hizo obras muy buenas, especialmente por los pueblos indígenas. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Juan de Dios, San Camilo de Liz. Todos estos santos se suscitaron dentro de esta época de la Contrarreforma. De alguna manera era como la respuesta de la Iglesia, dio una respuesta de santidad, de conversión, de arrepentimiento a través de la vida de estos santos. Eso fue algo positivo, porque le dio nuevas fuerzas a la Iglesia. Aquí está el Concilio de Trento, que se dio de 1545 a 1563. Para los que no se acuerden, un concilio es la reunión del Papa con todos los obispos del mundo. Y ahí tratan diferentes temas y toman decisiones sobre la Iglesia Católica en todo el mundo. Entonces ese concilio fue en la ciudad de Trento y duró de 1545 a 1563, casi 20 años. 18 años duró esa reunión. O sea, era algo muy grande y muy fuerte. Entonces ahí se afirmó que las fuentes de revelación para los católicos son la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Es decir, que hay tres fuentes de revelación de la palabra de Dios: Escritura, tradición y magisterio. En cambio, los luteranos, con Martín Lutero a la cabeza, ellos decían que la fuente de revelación es una sola: la Escritura, la Biblia y nada más. En cambio, los católicos decían, no, también es la tradición y el magisterio de la Iglesia. Por eso le obedecemos y le hacemos caso a lo que diga el Papa. En cambio, los luteranos decían, no, el Papa no tiene ninguna autoridad, solo la Biblia. Entonces ahí, fíjense, por esa discusión se separó gran parte de los católicos de Alemania, se hicieron luteranos o de otras religiones cristianas mismo, pero dejaron la Iglesia Católica. A ese acontecimiento se llama la Reforma Protestante. Entonces, mientras tanto, en América, España conquistó México y Perú. ¿Por qué comenzó por ahí? Porque justamente en México y en Perú estaban los dos imperios más poderosos de América. En México el Imperio Azteca y en Perú el Imperio Inca. Entonces por ahí comenzaron, conquistando esos imperios para que nadie se interponga en su camino. Portugal colonizó lo que es Brasil, todas las selvas y las pampas brasileras. Por eso hasta el día de hoy en Brasil no se habla español. El idioma principal es el portugués. Luego Francia exploró Canadá y el Mississippi. Fíjense que Francia como imperio, en cambio, exploró la parte norte del continente americano. Es por eso que, por ejemplo, hasta el día de hoy, en Francia se hablan dos idiomas regularmente. Se habla inglés y se habla francés. ¿Por qué francés? Porque fueron conquistados por los franceses. Mientras eso sucedía, acá en América Latina, los dominicos, franciscanos y jesuitas organizaban misiones
para evangelizar y para llenar de cultura y civilización a los pueblos indígenas del sector de Sudamérica. Entre estos trabajos sobresale muchísimo el trabajo que hicieron los jesuitas con los indios guaraníes de lo que actualmente es Paraguay. Hicieron un trabajo muy bonito. Les enseñaban a tocar instrumentos, les enseñaban a fabricar los instrumentos como los violines, flautas, etc. Formaban con ellos coros y grupos artísticos. Les enseñaban técnicas de construcción. Hicieron verdaderas pequeñas ciudades en medio de la selva donde no les faltaba nada, debido a que todo lo tenían bien organizado. Entonces, miren, todo eso hacían los jesuitas. O sea, tenían una labor civilizatoria muy hermosa y muy grande. Lamentablemente eso se terminó cuando el Reino de España y el Reino de Portugal entraron en guerra, en disputa por ese territorio de Paraguay y Brasil. Lamentablemente, ahí los expulsaron a los jesuitas y a muchos de ellos que se opusieron al rey de Portugal fueron asesinados en medio de la selva. Los sacerdotes cayeron asesinados en medio de la selva. Entonces fue algo bien complicado todo ese proceso, hasta que luego, pues bueno, se pudo instaurar en toda América Latina la religión católica, o más en términos generales, la religión cristiana. Porque en Norteamérica, la mayoría de migrantes europeos que llegaron ahí no eran de España. A Norteamérica, la mayoría de migrantes llegaban de Inglaterra. Y para ese tiempo Inglaterra ya tenía otra religión. Por ejemplo, en Inglaterra no eran católicos ese tiempo ya. En ese tiempo Inglaterra eran anglicanos. Y los anglicanos tienen como máximo jefe y autoridad no al Papa, sino al rey o la reina de Inglaterra. O sea, para ellos la máxima autoridad es la reina de Inglaterra. Fíjense, ellos tienen otras creencias. Entonces, los que llegaron a Estados Unidos eran anglicanos, luteranos, calvinistas y muchos otros tipos de religiones. Entonces, llegó una gran variedad. Es por eso que de Estados Unidos luego surgen y nacen muchas otras denominaciones cristianas y otras religiones de otro tipo, como por ejemplo los Testigos de Jehová, o como por ejemplo los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos, que se los conoce también como los mormones. De Estados Unidos nacieron, fíjense. Entonces, jóvenes, pues bueno, esta es la historia de la iglesia acá en el Nuevo Mundo, en el continente americano. Otro error que cometieron los misioneros en aquel tiempo fue primero bautizar y después dar la catequesis a los niños. Debió haber sido al revés. Primero darles el catecismo para que las personas estén preparadas, para que sepan lo que van a hacer y a recibir, y después sí darles el bautismo. Pero en ese tiempo había mucha desesperación por hacerlos bautizar a los indios, a los indígenas. ¿Por qué? Porque los conquistadores españoles, que ojo, hay que tener clara la diferencia. Los conquistadores eran militares. Los conquistadores españoles eran tipos militares. En cambio, los sacerdotes y religiosos españoles, ellos eran otra cosa. Ellos eran sacerdotes, ellos se dedicaban a la vida religiosa. Entonces, ¿por qué ellos que tenían tanto afán y tanto apuro en hacer bautizar a los indígenas? Porque los españoles conquistadores militares creían que los indígenas no eran personas, no eran hijos de Dios, no eran seres humanos, y los esclavizaban y los mataban como si fueran animales. Por eso es que los misioneros católicos trataban de bautizarlos para que los conquistadores españoles se den cuenta de que también son bautizados y son hijos de Dios y no los masacren. Esa era la técnica. Listo, joven, nos volvemos a conectar enseguida. Vámonos.